Saludos a todos los coordinadores y organizadores del Instituto de Terapias Cognitivo-Conductuales ITECOC de la ciudad de Acapulco, en los Estados Unidos mexicanos, y a todos los participantes presentes. Agradezco por haberme extendido la invitación a participar en este magno evento. Mi nombre es José Alonso Aguilar Valera, soy psicólogo titulado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Lima, Perú. Actualmente radico en la ciudad de Kazán, en la Federación Rusa. Y bueno, en esta ocasión voy a llevar a cabo una breve exposición acerca del análisis conductual aplicado en neuropsicología. Espero que esta breve presentación sea de su agrado, puesto que en realidad es un curso el cual tendría que abordarse debido a los diferentes contenidos que involucra. Sin embargo, por fines didácticos y de difusión se va a llevar a cabo esta breve presentación, y si alguno de ustedes tiene preguntas, voy a dejar al final de la presentación mis contactos para que puedan ustedes hacerlas sin ningún inconveniente en otro momento. Nuevamente, muchas gracias por la invitación. Acerca del análisis conductual aplicado en neuropsicología. El análisis conductual aplicado en neuropsicología va a permitir que la disciplina neuropsicológica pueda afianzar el procedimiento de evaluación y de intervención. Eso quiere decir que el enfoque conductual sería el único enfoque psicológico que podría aportar significativamente al proceso de rehabilitación neuropsicológica. No. Otros enfoques también podrían aportar significativamente y sin ningún problema. Sin embargo, por fines objetivos y debido a que se quiere desarrollar una terapia basada en evidencia, es recomendable optar por un enfoque conductual, el cual beneficie a largo plazo el trabajo dentro de la investigación como también de la intervención práctica al momento de abordar uno o más pacientes que tengan diferentes problemas de este tipo. En esta imagen podemos ver a tres grandes personalidades de la neuropsicología. De izquierda a derecha podemos ver a Carl Ashley, Donald Hebb y Alexander Luria. Los dos primeros plantearon el término neuropsicología desde la relación cerebro-conducta. Alexander Luria más adelante aplicaría esta relación, pero en casos con pacientes que sufrieron secuelas de daño cerebral. Es a partir de Alexander Luria donde la neuropsicología se va a desarrollar desde el punto de vista clínico. Terminología básica dentro de esta disciplina o dentro de disciplinas relacionadas. Tenemos la psicología fisiológica, la psicofisiología y la neuropsicología propiamente dicha. La psicología fisiológica, que se ha visto como título en diferentes manuales, estudia la relación que existe entre las bases biológicas con ciertos procesos psicológicos o psicofisiológicos. El sujeto experimental, es decir, los sujetos con los cuales se trabajó desde un inicio o desde los inicios de esta disciplina, fueron animales. Mientras que la psicofisiología trabajaría con sujetos humanos, pero con metodología no invasiva, caso que sí realizaría la psicología fisiológica debido al estudio que realiza con sujetos animales. La neuropsicología no necesita realizar metodologías invasivas, o no necesitaría trabajar con metodologías invasivas desde un primer momento, puesto que los casos, o sea, el sujeto experimental, serían sujetos que han sufrido pues un accidente natural, casos en los que existen secuelas de daño cerebral o de disfunción del desarrollo, como ocurre en casos de niños, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta estas pequeñas definiciones para poder abordar, para poder trabajar y para poder tener en claro los objetivos de cada una de las disciplinas, y así
obtener información necesaria para el marco teórico referencial en el caso de realizar una investigación. Allí podemos ver algunos de los ejemplos. Bien, el aspecto capital que interesa a los objetivos de la exposición y también a los participantes es lo siguiente. El conductismo radical va a desarrollar desde el análisis experimental de la conducta una metodología aplicada denominada análisis conductual aplicado. Esta metodología va a ser la matriz, el método en sí, que va a facilitar tanto la evaluación como la intervención. A partir del conductismo metodológico se desarrollan las técnicas conductuales y las técnicas conductual cognitivas, las cuales inicialmente eran aplicadas a sujetos normales o sujetos con ciertas psicopatologías y que ya en los últimos años se ha venido introduciendo dentro de los programas neuropsicológicos de forma exitosa. El neoconductismo psicofisiológico de Carl Lashley desarrolló ciertos principios y postulados que le permitieron a los psicólogos experimentales de aquel entonces y también de nuestros tiempos entender lo que ocurre en la dinámica del cerebro humano, tanto normal como lesionado. Y Donald Hebb va a aportar también con términos como las asambleas neuronales encontrados en su libro La organización de la conducta, una teoría neuropsicológica, el cual es una lectura obligatoria para aquellos que están interesados en trabajar las tecnologías conductuales en el ámbito de la rehabilitación neuropsicológica. Los bloques funcionales de Alexander Luria. Alexander Luria desarrolló su teoría de los bloques funcionales para poder generar una comprensión acerca de cómo los diferentes sistemas, tanto cognitivos como afectivos, que tienen una base cerebral, se relacionan de forma interindependiente, y cómo la lesión de cada uno de esos genera diferentes patologías y o anomalías a nivel del sistema nervioso central. Entonces, bajo el entendimiento de esta propuesta teórica y o experimental, se puede generar la participación de las tecnologías conductuales de forma específica, dependiendo de la pertinencia que sea necesario en un momento determinado. Recuperación funcional. A ese respecto, el campo de la rehabilitación neuropsicológica es un campo relativamente reciente. Se ha abordado mucho el trabajo en evaluación y diagnóstico. Sin embargo, en cuanto a lo que concierne a recuperación, todavía es un campo que aún demanda mayor trabajo experimental y seguimiento. Por consiguiente, se han venido desarrollando diferentes aproximaciones teóricas que le han permitido a los expertos comprender qué ocurre con la dinámica del cerebro humano tras su recuperación. A ese respecto, la neuropsicología clínica ha fusionado esfuerzos con las tecnologías conductuales con la finalidad de generar un afianzamiento cada vez más al momento de llevar a cabo un registro y una replicación de los métodos anteriormente aplicados. Teorías acerca de la recuperación funcional. Teorías sobre el artefacto. Este tipo de teorías explica cómo se van recuperando ciertas funciones que son afectadas tras una lesión principal. La redundancia y funcionamiento vicario, como su nombre dice, vicario, que hace las veces de, eso intenta explicar cómo ciertas zonas del cerebro van a intentar llevar a cabo las funciones de otra zona lesionada debido a su impacto y magnitud del daño. Y la adaptación funcional sería un término que se aplicaría ya a la rehabilitación neuropsicológica propiamente dicha tras la administración de tecnologías como la compensación, la sustitución, la activación, estimulación, integración y restitución, las cuales son tecnologías que se aplican ya al momento de desarrollar estrategias de rehabilitación por intermedio de un especialista encargado de su monitoreo y seguimiento.
Eric Kandel y los estudios en la Plicia californica. Eric Kandel va a aportar de forma capital también al trabajo de la neuropsicología, especialmente al campo de la rehabilitación, puesto que tras sus estudios que le valieron el premio Nobel, permitió comprender qué es lo que ocurre con la memoria humana. Estudió principalmente qué es lo que ocurre con la memoria. Esa es una imagen que pertenece a su libro En busca de la memoria, la edición en español. Entonces aquí intenta explicar cómo las funciones de la memoria a un nivel elemental, molecular, podrían regenerarse a partir de los elementos relacionados con la plasticidad cerebral. Para ello encontró ciertas evidencias neurofisiológicas, principios explicativos que surgieron tras los estudios de laboratorio: la habituación, sensibilización y el condicionamiento. A partir de estos estudios se puede entender qué ocurre con diferentes funciones cerebrales tras un daño neuropsicológico y cómo se puede desarrollar la tecnología específica en un determinado momento y dependiendo del daño relacionado con cada uno de estos principios, y a su vez qué funciones están involucradas o se encuentran dañadas y qué otras se encuentran conservadas. Es necesario tomar en cuenta qué funciones se encuentran tanto conservadas como también dañadas para poder administrar tecnologías que generen un incremento, un mantenimiento o una reducción de conductas dependiendo de los objetivos que necesite establecer el especialista. Otro concepto también que está muy ligado a este campo y que podría facilitar el trabajo del especialista es el de potenciación a largo plazo, que es un proceso que habilita los procesos de aprendizaje y memoria a partir de una estimulación continua sobre la neurona, generando así una condición de plasticidad, reforzando progresivamente los procesos de consolidación de información. Estos conceptos aparentemente nuevos ya habían sido desarrollados por los primeros psicólogos que estaban orientados hacia el estudio de la psicofisiología y psicología fisiológica de inicios del siglo XX, propuestas que durante las últimas décadas fueron retomadas a partir de la profundización de estudios en laboratorio y tras la aplicación de los estudios conductuales en diferentes niveles, los cuales le permitieron a los especialistas desarrollar principios cada vez más sólidos y tecnologías cada vez más estables que puedan ser manipulables y también replicadas en el tiempo. Allí podemos ver algunos ejemplos de lo que ocurre con el proceso de recuperación de la memoria y el aprendizaje. Solamente es una parte, es decir, tras la estimulación constante, el reforzamiento constante, dependiendo de la modalidad que se desee tomar, dependiendo del tipo que se desee abordar y según la estrategia que se desee desarrollar y administrar en un momento determinado, las neuronas van a responder por plasticidad, generando la proliferación de axones y dendritas, los cuales explicarían qué ocurre con la plasticidad cerebral a ese nivel y también ya en el plano molecular los cambios a nivel de la conducta propiamente dicha. Aquí se pueden ver los cambios morfológicos y funcionales en el cerebro humano a nivel de las neuronas, producto de la administración de las tecnologías conductuales pertinentes. Como dije, no se descarta la participación de otras tecnologías, de otras tendencias psicoterapéuticas. Sin embargo, los estudios que se acaba de mencionar se han trabajado en laboratorio bajo metodologías conductuales y psicofisiológicas. Sin embargo, también hay que tomar otras variables intervinientes, porque no todo solamente se aplica de una forma directa y sin tomar en cuenta riesgos. Hay que tomar en cuenta la facilidad para el cambio, es decir, la capacidad que tiene el paciente para poder responder a la exigencia de la terapia, así como también a la estrategia que se desea aplicar. No es lo mismo aplicar el reforzamiento, el control de estímulos o el tiempo fuera, por ejemplo.
y eso lo podemos ver en el trabajo con niños que tienen discapacidades intelectuales o cualquier trastorno de neurodesarrollo. Allí, por ejemplo, las tecnologías conductuales, el análisis conductual es muy útil. Sin embargo, dependiendo de la patología y del daño, hay que tener que definir los objetivos y en cierta manera hay que definir la estrategia que se va a tener que administrar en un momento determinado, así como también la edad, los sistemas afectados y la patología presente. Como ya se mencionó, son aspectos que intervienen de forma indirecta al momento de llevar a cabo el procedimiento de intervención. Esto permite entender cómo se relaciona tanto la plasticidad cerebral con los principios del aprendizaje, la cual se cimenta en principios conductuales, los cuales pueden ser aplicados tanto en laboratorio como también en la clínica diaria. Esto no quiere decir que el conductismo sea una disciplina predominante en la psicología o en la neuropsicología y que se dejen de lado otros enfoques. Como se dijo anteriormente, esto no define al conductismo o al enfoque conductual como el único enfoque útil en psicología y en neuropsicología. Sin embargo, para que un enfoque sea útil y eficiente, tiene que demostrar una metodología sólida y que genere evidencia que sea cada vez más eficiente al momento de llevar a cabo procedimientos experimentales que faciliten la comprensión de los fenómenos como también de su replicación en el tiempo. Aquí podemos ver un ejemplo de lo que ocurre con la replicación a nivel cerebral tras la recuperación a partir de la aplicación de esas técnicas conductuales y de los principios que ya se mencionó anteriormente. Es un ejemplo claro de la plasticidad en casos donde se administra una tecnología organizada y estructurada. En el segundo caso se ve el déficit que tienen las neuronas tras no ejercer una estimulación adecuada a nivel de los grupos celulares. Como se mencionó, existen diferentes factores que participan a nivel de la modificación neuronal. Los factores que se mencionaron anteriormente van a ser los denominados factores intervinientes, que van a afectar significativamente el trabajo del especialista y que por consiguiente es necesario tomarlos en cuenta desde un primer momento para minimizar riesgos y poder prevenir cualquier dificultad en el procedimiento de intervención. Los métodos de evaluación funcional. Nuevamente resalto la participación del método conductual debido a la objetividad que éste presenta. Y bueno, para poder abordar la tecnología conductual es necesario tener en cuenta el registro del número de errores y el tiempo de producción de respuestas. Se pueden emplear también formularios, cuestionarios que pueden servir como registros indirectos, pero el análisis conductual aplicado a partir del registro directo de las conductas observables y sobre todo de la validación de estas va a permitir que el especialista desarrolle una tecnología eficiente en el tiempo. Entonces, esto va a permitir que tanto el aspecto teórico como práctico se nutra de la evidencia que se va a obtener, y todo esto puede ser registrado sin ningún problema. Sobre la intervención conductual, puede estar basada tanto en el condicionamiento clásico como operante, aunque también el vicario, dependiendo de la tecnología que se desee emplear. Es un aprendizaje tanto pasivo como activo porque implica que el sujeto participe constantemente en el proceso de rehabilitación. Puede ser tanto uno como grupo de estos. Extinguir la ansiedad maladaptativa por técnicas de extinción como la desensibilización sistemática. Es necesario que la ansiedad se pueda reducir al mínimo para poder
abordar sin ningún problema la tecnología conductual. Hay que recordar al espectador que este tipo de pacientes presenta un grado de ansiedad significativo debido a la lesión, como también a las secuelas que están presentes en este tipo de problemas. Sustituir la conducta maladaptativa. Bueno, se puede sustituir la conducta maladaptativa, la conducta problema, por hábitos cada vez más efectivos y saludables. Bueno, eso en la medida de que se va instaurando la metodología conductual, dependiendo también de la modalidad que se desee emplear y la dificultad que ésta tenga. Por ejemplo, la modificación de conducta puede aplicarse desde el condicionamiento tanto clásico, operante y vicario, las diferentes tecnologías que se tienen como el refuerzo, el control de estímulo, el modelamiento. Se puede aplicar a casos de disfunción ejecutiva, fases y demencias. Pueden aplicarse tanto en problemas conductuales y afectivos como también en problemas cognitivos, es decir, relacionados con el decremento de la verbalización, dificultad para poder mantener la atención, o en tal caso para poder recordar, para poder asociar recuerdos, contenidos, entre otros. Las técnicas cognitivo-conductuales pueden desarrollarse desde la perspectiva de la terapia racional emotiva, la terapia cognitiva de Beck y el entrenamiento por autoinstrucciones, entre otras más. Pueden ser aplicables tanto a casos de disfunción ejecutiva, siempre y cuando también se haya trabajado también tecnología conductual, hiperactividad, negligencia y otro tipo de casos que puedan responder exitosamente a la exigencia de la terapia cognitiva, porque hay que recordar que al trabajar con una conducta encubierta se necesita previamente haber consolidado las técnicas conductuales en el caso. Un error constante por parte de los especialistas es que quieren intervenir con tecnologías conductual cognitivas desde un primer momento. Es recomendable que se trabaje primero la tecnología conductual para poder obtener un repertorio básico conductual, para que después se pueda trabajar la conducta encubierta con tecnologías cognitivas que el sujeto pueda manipular y emplear. Bien, finalmente, se puede concluir que las tecnologías conductuales constituyen un complemento de gran utilidad tanto para el psicólogo como para el neuropsicólogo que trabaja dentro de ese rubro, puesto que le va a brindar objetividad al método y al procedimiento que desee intervenir y que desee registrar en el tiempo. Los fundamentos conductuales también son aplicables para el entendimiento de la recuperación funcional, como se ha visto. No solamente son aplicados en la terapia, sino que eso también podría permitir una comprensión de lo que ocurre a nivel de la plasticidad cerebral, lo que ha quedado demostrado, como también de otros procesos relacionados. Es decir, el entendimiento del nivel conductual no está tan lejano del entendimiento de un nivel molecular si se quiere ver esta cuestión desde esa perspectiva. Y el desarrollo de las técnicas de modificación de conducta y las técnicas conductual cognitivas ha permitido que el especialista pueda desarrollar de forma proactiva tecnologías que puedan ser útiles en estos casos. Es decir, no solamente se ha restringido a la psicología clínica, sino que también su uso se ha expandido a la neuropsicología, y el desarrollo de las técnicas de modificación de conducta y de las estrategias conductual cognitivas ha permitido la apertura hacia un terreno prometedor, en el cual el neuropsicólogo podría abordar las patologías de este tipo bajo una metodología rigurosa y que pueda ser mensurable independientemente del problema que desee abordar y en el grupo etario en el que desee administrar estas tecnologías. Bien, nuevamente reitero mi agradecimiento a ITECOC y espero que les haya agradado también la ponencia, como también a los participantes presentes. Ese es mi correo electrónico, aguilarvalera.logopedia.unmsm@gmail.com. Hay un texto que también yo redacté en relación a este tema. Lo pueden encontrar en el Pan American Journal of Neuropsychology, que es la revista de cuadernos de neuropsicología de Chile,
Cualquier consulta, estoy presto a poder compartir información y espero que podamos tener la oportunidad de desarrollar temas relacionados en otro momento. Nuevamente reitero mis agradecimientos por esta invitación y espero que disfruten de la jornada. Y bueno, me despido cordialmente saludándoles desde aquí, desde la ciudad de Kazán en la Federación Rusa. Muchas gracias y que disfruten de su jornada. Hasta pronto.